Jacob aquí. Hoy les voy a mostrar cómo llevar una libreta en una clase, específicamente dentro de Microsoft Teams en bloc de notas. Por ejemplo, si nosotros estamos en esta clase, por ejemplo, Biotecnología 2, en la parte general vamos a observar que tenemos varias pestañas en la parte superior. Junto a archivos, o dependiendo de las pestañas que tengamos, en la parte de arriba vamos a encontrar una que diga bloc de notas de clase. Vamos a dar clic ahí. Dependiendo de si eres estudiante o no, te va a aparecer una configuración un poco distinta. En mi caso estoy utilizando la configuración de un profesor, entonces me van a aparecer todas las libretas. Si eres estudiante solo te va a aparecer la tuya. Por ejemplo, si yo doy clic en la parte superior izquierda junto a la lupita, donde dice mostrar navegación, me va a aparecer algunas pestañas como bienvenido y me va a aparecer mi libreta. Si le doy clic en mi libreta, dependiendo de lo que haya configurado el maestro, te van a aparecer diferentes libretas. La que me interesa en este momento se llama Notas de clase. Cuando damos clic en Notas de clase, nos va a abrir una página sin título. Les recomiendo que esta primera hoja la utilicen como si fuera una portada, como si lleváramos una libreta de verdad. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, podemos ponerle introducción o vamos a ponerle portada. Perdón. En esta portada nosotros podemos escribir ya sea nuestro nombre, podemos escribir la materia, y podemos poner algunos datos que me haya solicitado el profesor. Incluso podemos agregar imágenes o que tengamos, por ejemplo, ya precargadas. O podemos agregar emojis o incluso podemos dibujar algo que haga alusión a la materia con la que estamos trabajando. Por ejemplo, esta materia tiene que ver con hongos, entonces lo que voy a hacer es hacer una portada que haga alusión a esta materia. Esto ya depende mucho de lo que el maestro le solicite. Inmediatamente después, nosotros en la parte inferior, si regresamos a nuestras notas de clase, podemos agregar una página. Aquí sí les recomiendo mucho que unifiquen la forma en la que van a ir agregando las páginas, sobre todo la forma en la que van a identificar las páginas. En mi caso, yo sugiero, perdón, voy a eliminar esto, yo sugiero que ustedes escriban, por ejemplo, el día 1 o página 1, por ejemplo. Esto porque va a ser mucho más sencillo para el maestro que va a estar revisando tu libreta de llevar un orden. Por ejemplo, en el día 1 realicé un cuestionario, por ejemplo. Puedes aquí poner preguntas que te hayan surgido dentro de la clase. Recuerden que esta libreta la va a estar revisando su maestro constantemente, o a esta tiene acceso su maestro. ¿Qué es un biofertilizante? Entonces, posteriormente, el maestro puede que aquí te responda. Etcétera. Pero más importante aún es si tú llevas un experimento, cada día cuenta de lo que vas haciendo. Día 2, por ejemplo. Hoy coloqué mis macetas. Este es con el siguiente diseño experimental. Entonces, tanto podemos colocarlo en el día 1 o en el día 2, dependiendo de qué es lo que estemos llevando. Por ejemplo, nuestro diseño experimental. 4 tratamientos, 2 factores, por ejemplo, con 2 niveles. Y tú puedes hacer una tabla donde coloques estos tratamientos, donde coloques estos factores y donde coloques los niveles. En algunos casos los estudiantes lo que hacen es hacen un dibujo, por ejemplo, de todos sus tratamientos. Entonces colocan el tratamiento 1 o el tratamiento 2 o le ponen el nombre que haya elegido el maestro o que ellos hayan elegido y ponen la descripción de cada uno de los tratamientos. Entonces, por ejemplo, este tiene
un hongo, este es el control, por ejemplo, este es un tipo de suelo 1 y este es un tipo de suelo 2, dependiendo evidentemente de lo que les están solicitando. Esto les va a servir a ustedes para presentar su trabajo posteriormente y al maestro para recordar cómo es el diseño de cada uno de los estudiantes. Al siguiente día, evidentemente vamos a anotar el día 3. Y así sucesivamente. Es muy importante que cada día que nosotros estemos trabajando, coloquemos la fecha en la que estamos trabajando. A veces hacemos cambios en cada uno de los días, lo cual no deberíamos hacer porque debemos trabajar por día. Pero en dado caso que hagamos un cambio, siempre hay que colocar la fecha al principio. Entonces, trabajo del 19 de agosto del 2021. Y por ejemplo, el día 2 fue posiblemente trabajo del 18 de agosto del 2021. Y así sucesivamente. Esto es importante porque el maestro así puede revisar qué es lo que has estado trabajando en qué día. Lo bueno de esta libreta también es que tú puedes estar insertando imágenes, incluso videos, fotografías de tu celular. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando con manzanas y yo tomo fotografías de cómo va mi experimento de manzanas y las voy colocando aquí. Evidentemente, debajo de cada imagen que yo coloco tengo que poner una leyenda. Figura 1, por ejemplo. Fotografía de manzana obtenida del tratamiento 1. Y aquí escribimos qué significa ese tratamiento. Con hongo, por ejemplo. Y aquí hay que ponerle tomada a los 20 días después de la cosecha. Dependiendo qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Variedad Crispy Red, como por decir algún ejemplo. Aquí podemos describir lo que está sucediendo y si hicimos mediciones, también podemos insertar gráficas de Excel o tablas desde Excel. Incluso podemos realizar las tablas aquí mismo. Entonces poner tratamiento y ponemos tratamiento 1 o 2. Les recomiendo yo que no pongan 1 o 2, sino que pongan realmente de qué se trata. Por ejemplo, el tratamiento con hongo y el tratamiento control. Así es más fácil para ustedes darse cuenta qué es lo que estamos realizando. Entonces, puede ser que estemos midiendo diferentes variables. Y aquí vamos a colocar cada uno de estos, de los datos que vamos a ir midiendo. Entonces, en lo sucesivo, ustedes van a estar agregando páginas y siempre van a agregar el día del que se trata con la fecha. Y les comento lo de la fecha porque dentro del mismo trabajo es posible que ustedes estén realizando algo en esta parte y se regresaron otro día a corregirlo. Entonces, si van a corregir algo, deberían poner que este día, lo cual no es recomendable, es el que trabajaron en esta parte. Lo que les recomiendo es que si van a realizar esto, mejor agreguen una nueva página y aquí escriban qué es lo que realizaron ese día con la fecha correspondiente. Mucho más importante es la evidencia fotográfica. Ustedes van a estar trabajando solos desde casa. Cuando digo solos, me refiero no frente a un aula. El maestro siempre va a estar apoyando en línea. Pero como van a estar trabajando con sus experimentos en casa, es necesario que tomen evidencia fotográfica. ¿Cómo se va a tomar esta evidencia fotográfica? Muy sencillo. Tenemos que tener un lugar donde haya suficiente luz, donde tengamos un fondo uniforme, puede ser un fondo completamente blanco o una pared completamente blanca, donde vamos a colocar las plantas, en caso de que estemos trabajando con plantas.
donde se pueda notar muy bien el tratamiento. Y si tenemos más tratamientos, tenemos que colocar el comparativo de diferentes plantas. Esto para que sea mucho más fácil y sencillo para los maestros observar qué es lo que han estado haciendo o cómo lo han estado haciendo y ver la evolución día a día. No olviden que hay que poner el pie de figura y referenciar. Entonces, comparación de tratamiento 1, en este caso hongo, versus tratamiento 2, control, por ejemplo. A los 30 días después de siembra. Nosotros tenemos que escribir la mayor cantidad de información que sea sencilla de entender, no tan solo para nosotros, sino para los demás, específicamente para el profesor que va a estar revisando tu libreta. Es posible que ustedes estén cargando la información de otro día, lo cual no es muy recomendable. Siempre que ustedes obtengan nueva información, tienen que cargarla este mismo día. Entonces, digamos que ese día, el mismo día fue el que tomé yo la fotografía. Ahora, una vez que nosotros completamos nuestra libreta, en automático se va a guardar. No es necesario que realicemos absolutamente nada. Lo que sí es necesario es que cada vez que nosotros agreguemos nueva información, agreguemos toda la información que se obtuvo ese día. Si se trata de una gráfica de Excel, tenemos que insertar la gráfica de Excel en esta hoja, en esta área. Y tenemos que poner, obviamente, pues todos los elementos de una gráfica y también los comparativos para que nosotros podamos saber qué es lo que está sucediendo. Recuerden, los pies de figura son muy importantes. Toda la información que ustedes coloquen, aunque sean imágenes o fotografías de ese día, tienen que tener un pie de figura para que podamos identificar qué es lo que están tratando de comunicar con esta imagen. Por el momento esto sería todo y espero que les sea de utilidad esta información y sobre todo que la puedan aplicar. Recuerden, si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribirla en la parte de abajo de los comentarios. Hasta luego.